otra vez. Quería seguir hablando acerca de esta entrevista que me hicieron la semana pasada. Hoy voy a empezar abordando la cuarta pregunta. Eh, para empezar, decir que bueno, no todo el mundo tiene esta percepción del psicoanálisis. Hay quienes consideramos que es una ciencia, hay quienes entendemos que todo esto tiene un marco teórico, un fundamento teórico muy importante, un objeto de estudio, un método y una técnica, lo cual hace que sea una ciencia. Es una ciencia distinta, evidentemente. Es una ciencia que va a ir desde los efectos a reconstruir lo que ha sucedido y no a la inversa, ¿no? Es una ciencia que no se trata tanto de ver el caso en la experimentación, ni tampoco de reproducir modelos, ¿no? Hay determinadas ciencias a donde lo que se muestra es en base a repeticiones, en base a resultados, que determinada cosa funciona, que determinada cosa sirve. Bueno, en el psicoanálisis es a la inversa. Vamos a partir del síntoma, de los efectos, ¿sí? De un síntoma clínico, por ejemplo, de un dolor, ¿sí? De un dolor de cabeza, por ejemplo, de una parálisis de un miembro que no tiene una justificación orgánica, por ejemplo, o también de un sueño, que es un síntoma para el psicoanálisis, ¿no? Es un síntoma que tenemos todos. También un síntoma puede ser un lapsus, también puede ser un miedo, una fobia inexplicable, ¿no? Esa gente que tiene miedo a salir a la calle, esa gente que tiene miedo a algún animal concreto por alguna cuestión. Eh, bueno, todas esas cosas para el psicoanálisis son un síntoma. Un trastorno alimentario, por ejemplo, también es un síntoma. Una bulimia, una anorexia, por ejemplo, un ayuno deliberado sin, evidentemente, un consentimiento ni un consejo médico, también es un síntoma. Entonces, como les digo, es una ciencia que mira los fenómenos de una forma distinta. Les comentaba en la primera parte de esta entrevista, en el primero de estos videos, que el psicoanálisis viene a romper, viene a crear un nuevo paradigma en la ciencia. Y vuelvo a insistir, es una ciencia de efectos. Entonces, ¿qué opino acerca de la gente que no considera el psicoanálisis una ciencia? Como les decía, creo que es una forma de desacreditar algo que está muy trabajado, muy estudiado, muy sustentado y que al tocarnos tan de cerca, ¿no? Al cuestionarnos, al ponernos en el centro de la situación, al ponernos en el centro como sujetos del problema, eso, claro, al interpelarnos y hacernos cargo, nos hace un poco de ruido, nos desagrada y buscamos como, ¿no? Buscamos como aquello que para desacreditarla. Se le buscan los pero yo creo que eso no es otra cosa que las resistencias, ¿no? A algo que es real y a lo que no podemos escapar. Estaba leyendo precisamente ayer, en Más allá del principio del placer, habla precisamente, ¿no? De esos estímulos externos de los que uno puede escapar, ¿no? O sea, eh, hay algo que le desagrada de fuera, alguien le dice una palabra que no gusta, cuando alguien nos dice algo que nos daña, podemos irnos. Eh, Hay una situación que nos incomoda, vamos a salir corriendo. Ahora, cuando hay algo internamente en nosotros, porque también tenemos estímulos internos, ¿no? Al final, el aparato psíquico trabaja con esas dos clases de estímulos. Cuando tenemos un elemento interno que nos aqueja, no podemos escapar de eso. No hay forma, o sea, podemos irnos al fin del mundo, pero eso va a venir con nosotros, ¿no? Entonces hay un montón de mecanismos para tratar de eso, disfrazarlo de cosas. Podemos proyectarlo en otra persona y decir que fulanito, tal, pero en realidad pasa en nosotros y es en nosotros a donde nos está incomodando. Entonces, como el psicoanálisis viene a poner todo eso arriba de la mesa, a responsabilizarnos a nosotros de todo lo que nos sucede, ¿no? Hay veces que no es fácil asumir esa responsabilidad. Hay quien no quiere asumir esa responsabilidad y prefiere enfermar. Prefiere poner toda esa carga, toda esa energía
que podría utilizar en sanar, en modificar algunas estructuras para vivir mejor, prefiere ponerlas en otras cuestiones. Entonces, a eso me refiero con que hay veces que no se considera una ciencia, porque, insisto, es incómodo, es molesto, es desagradable empezar a repensar algunas cosas. Como nos insta a reflexionar el psicoanálisis, habla de eso, de nosotros, al final hay quien no está dispuesto, ¿no? Quien no está dispuesto a asumir esos propios agujeros, esas propias carencias, si queremos decirlo de alguna manera, y repensar cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? Entendernos como sujetos contradictorios, como decíamos también antes, bisexuales de alguna manera, ¿no? Porque en nosotros conviven el amor y el odio, el amor y, el, y esa cosa como negativa, ¿no? O sea, el amor al final y la hostilidad van juntos. Y podemos amar muchísimo a alguien, pero a la vez tener ciertos resquemores. Y nos parece a veces que eso está mal, que no puede ser, ¿no? Entonces, tenemos que ser también pacientes con nosotros, eh, tolerar esa dicotomía que tenemos, porque es la manera en la que somos los sujetos, ¿no? Hay quienes no toleran eso, hay quienes creen que es todo blanco o negro y que no es así. Entonces, yo creo que esa es la cuestión fundamental por la cual el psicoanálisis no está considerado como una ciencia y bueno, pasa un poco por ahí, pero os invito a adentrarse en este mundo porque ya les digo, hay una cantidad de teoría muy extensa y un trabajo muy profundo por parte de Freud y creo que es importante aprovecharlo porque nos invita a transitar un camino mucho más saludable, ¿no? Nos apela también el psicoanálisis a cuestionar algunas lealtades que como también mencionaba antes, a esa ideología que tenemos, ¿no? Esa ideología familiar, a esa ideología social, que nos permite cuestionarla desde un lugar crítico, no vano, sino desde un pensamiento crítico y desde un lugar en el que uno pueda realmente elegir aquello que desea, que muchas veces puede ser seguir en esa línea, pero muchas veces no, digo, uno no tiene por qué acatar a esa ideología al 100%, ni en todos los aspectos, digo, uno puede ir tejiendo su propio camino, caminando su propio camino y hacerlo propio, ¿no? El trabajo para la salud y la enfermedad al final es el mismo, solo que uno es más caro, ¿no? El trabajo de la enfermedad es más caro, la enfermedad no sale más cara. Para enfrentarlo también hay que hacer un trabajo crítico, tolerar el cambio, la diferencia, la inclusión de los otros, sumar, al final hay que estar dispuesto a eso para poder cambiar, ¿no? Porque al final se trata de eso, de sumar para poder tener más amplitud de miras, ¿no? Que un psicoanalista se forma en una escuela de psicoanálisis, es el lugar a donde se forma un psicoanalista. Actualmente hay un consenso un poco tácito, ¿no? De que para ser psicoanalista hay que ser psicólogo. Esto también va a generar como mucho ruido quizás. Pero no es así. Eso es curioso porque el objeto de estudio de la psicología y el objeto de estudio del psicoanálisis son diferentes. La psicología parte de estudiar la conciencia, que nosotros dijimos que para el psicoanálisis es un órgano perceptual, desde el cual no podemos modificar el origen del síntoma. La psicología apela a una actitud consciente para modificar determinadas cosas, para modificar el síntoma, para sanar el síntoma. El psicoanálisis apela al síntoma como el efecto que viene a mostrarnos la existencia del inconsciente y que a partir del síntoma vamos a ir reconstruyendo hasta llegar al origen del problema y que será ese origen el que nos permita modificar el síntoma, modificar, generar esa transformación para que ese síntoma desaparezca. Entonces,
el objeto de estudio es diferente. Esto es como decir la medicina y el psicoanálisis, o la psiquiatría y el psicoanálisis, la biología y el psicoanálisis. Digo, esto me parece que se enlaza con la pregunta anterior de por qué no creemos, de por qué hay mucha gente que no cree que el psicoanálisis es una ciencia, sino que es como un apéndice de la psicología. Eh, bueno, no sé, hay unas ideologías de Estado, ¿no? Que nos vienen a decir que son cosas que están vinculadas. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo entendamos al psicoanálisis y el miedo que se le tenga al psicoanálisis, ¿no? El miedo a esa transformación. Pero bueno, un psicoanalista se forma en una escuela de psicoanálisis. Eh, y un poco en línea con lo que les decía recién, ¿no? Freud era neurólogo, Lacan también era psiquiatra, y si uno mira a lo largo de la historia los grandes psicoanalistas, ninguno era psicólogo. Eran todos biólogos, antropólogos, ¿no? Venían de otras líneas observando el fenómeno psíquico desde otros puntos de vista y así se formaron como psicoanalistas. Entonces, digo, hoy en día hay muchos másters, muchas maestrías, muchos doctorados, pero el psicoanálisis se estudia en las facultades de psicología. Claro, que un psicoanalista se forma en un grupo, con grupos de estudio, con una escuela, con una supervisión, con su propio psicoanálisis, ¿no? Es así como se forma un psicoanalista. En una comunidad que pueda estar ahí, ¿no? Y relacionado con esto era, bueno, cuántos años duraba la carrera, si es necesario seguir formándose, y sí, para trabajar como psicoanalista hay unas premisas básicas, ¿no? Que es estar en formación permanente en una escuela, con un grupo o varios grupos de estudios, tener el propio psicoanálisis, fundamental, y estar en supervisión. Para poder ejercer como psicoanalistas tenemos que estar siempre estudiando y muy pegados a la teoría. Esto es fundamental porque en el momento en el que nos alejamos del psicoanálisis, tenemos que ser hijos del psicoanálisis. Si no, no podemos ejercer, no podemos estar en posición. Y al final el trabajo de un psicoanalista es casi como el trabajo de un cirujano, ¿no? Cuando uno entra en consulta, se tiene que poner su traje de psicoanalista y tiene que ser muy quirúrgico, ¿no? Tiene que estar ahí con toda la teoría, escuchando al paciente, porque es que si no, no se puede hacer ese trabajo. Y para poder estar en esa posición es fundamental el propio psicoanálisis para, para que no existan escotomas en el propio profesional y no se le pase nada de eso que le está contando el paciente. No podemos tener agujeros, ¿no? Dentro de nuestra propia escucha, porque si nosotros no estamos analizando nuestro propio inconsciente, no vamos a poder escuchar al inconsciente del otro. Eso es fundamental. Eh, hay que leer mucho a Freud, ¿no? Porque cada vez que lo leemos hay una transformación, ¿no? O sea, esta es un poco la magia de, del psicoanálisis. Nosotros también nos transformamos en la formación, nos transformamos en nuestro propio psicoanálisis y uno va aprendiendo a escuchar y a leer otras cosas. ¿No? Ese también es el modo de seguir estudiándolo, seguir leyéndolo, ¿no? Porque esa es la fórmula, ¿vale?